Hola a todos, gracias por cuidar siempre de nuestro canal. Continúe acompañándonos para recibir las últimas noticias. No es ningún secreto que la relación entre Juan Carlos I y su nuera, la hoy reina Letizia, no es que haya sido nunca una relación de amistad y cariño. Todo lo contrario. Ninguno de los dos quiere saber nada del otro. De hecho, como ya es público y notorio, el emérito soltó una frase cuando conoció oficialmente a la que iba a ser su nuera que reflejó el poco feeling que había entre ellos. Es lo peor que ha entrado en esta casa, dijo el entonces rey. Un Juan Carlos que junto a su mujer y sus dos hijas, estuvieron mucho tiempo intentando convencer a su hijo de que se olvidara de una Ortiz a la que veían como una mujer peligrosa para la institución. Un intento de separarlos que Letizia, cómo no ha olvidado. La primera cita de Letizia y Felipe. El problema es que Felipe estaba tan perdidamente enamorada de Letizia que no hizo ni el más mínimo caso a su familia. De hecho, no ha sido otro que Juan Carlos I el que siempre ha contado, con desprecio, cómo su nuera consiguió seducir a su hijo. Una primera cita de la que también ha dado en muchas ocasiones detalles el cronista real por excelencia en nuestro país, Jaime Peñafiel. El periodista explica que en esta primera cita no es que estuvieran precisamente solos, todo lo contrario. Fue una cena con 14 personas más entre las que estaban periodistas y directores de cine. Eso sí, Letizia y Felipe se sentaron juntos. Pero ojo porque, como bien cuenta Peñafiel, parece que en un primer momento a la entonces presentadora del telediario de TV no le gustó mucho el entonces príncipe. En cambio, Felipe se quedó prendado de la belleza y del carácter de una Letizia a la que persiguió telefónicamente los días y semanas posteriores. Pero ella se resistía y no siempre atendía sus llamadas. Algo que no hizo otra cosa que hacer crecer aún más las ganas de Felipe de estar con Ortiz. Finalmente, tras esas primeras citas ciertamente tensa, la relación mejoró hasta que surgió el amor. Así fue como lo casó, apuntan desde el entorno del emérito. Letizia pasa por encima de Felipe VI, y echa a Juan Carlos de Zarzuela. El rumor de que Zarzuela no es un sitio agradable para el emérito se ha extendido como la pólvora. Así, eran muchos los que se preguntaban dónde estaba pasando Juan Carlos I estos días de confinamiento que a todos los españoles se nos ha impuesto por la crisis sanitaria del coronavirus. Si bien Casa Real guardaba un silencio sepulcral respecto a este asunto, finalmente fue su propia hermana, la infanta Margarita, quien descubrió el paradero del monarca abdicado. La tía de Felipe VI reconoció hace solo unos días que, recientemente, había visitado a Juan Carlos I en Zarzuela. Así, dejó claro que su hermano sigue viviendo en Palacio, al menos hasta que termine la cuarentena por el coronavirus. Por mucho que a Letizia le moleste tener cerca a su suegro, parece que las puertas de El Pardo siempre estarán abiertas para él. Hacía tiempo que el monarca abdicado no se sentía cómodo en la que había sido su casa durante tanto tiempo, sobre todo por culpa de las tensiones que marcan el día a día de la vida en Palacio. Para empezar, Juan Carlos apenas se habla con su esposa, la reina Sofía. Viven en alas separadas, y pueden llegar a estar meses sin verse o dirigirse la palabra. Además, la relación con su hijo se enfrió desde que Letizia llegó al poder, y estableció un cordón sanitario entre su marido y su suegro. Con las infantas fuera y sin nadie de su familia con quien compartir sus preocupaciones, Zarzuela se convirtió para él en una prisión fría y hostil de la que quería escapar, según publicó Pilar en su columna de lecturas. Por lo visto, Juan Carlos se mudó a San Censo, a casa de un buen amigo suyo que sí aprecia su presencia. Allí siente el calor y afecto que le falta en Palacio, pero recientemente se han publicado diferentes informaciones que desmienten este paradero del Borbón. Tras convertirse en persona non grata en Zarzuela, donde está pasando el emérito estos días tan complicados, ya no solo para él, sino para el conjunto de la ciudadanía española.
Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente. Lo cierto es que nunca se llevaron del todo bien. El emérito no recibió con los brazos abiertos, precisamente, a la nueva pareja de su hijo, divorciada y periodista. No era el perfil que Zarzuela buscaba para la futura consorte. Por su parte, Leticia detestaba este clasismo y soberbia con el que se topó al llegar a Palacio. Así, no tardó mucho en comenzar su criba en cuanto se sentó en el trono, comenzando por su propio suegro. Cuando se convirtió en reina, a Juan Carlos se le vino el mundo abajo, apuntó Antonio Montero en Sálvame. El Borbón sabía que su nuera no tardaría en darle la patada. Si bien antes estaba protegido por su hijo, con los recientes escándalos que han salpicado a Zarzuela, Leticia lo ha tenido muy fácil a la hora de convencer a Felipe VI de que su padre debía abandonar la corona cuanto antes. Tienes que desmarcarte públicamente. Tú eres una persona honrada, tienes que explicarlo. Con todo lo que hemos luchado para limpiar la institución y, ahora, esto, insistió la reina, tal y como recogió Pilar en su columna de lecturas. Lo cierto es que Juan Carlos se lo ha puesto a tiro a su nuera. Casa Real atraviesa por un momento de máxima tensión. Si las relaciones familiares entre los Borbones ya eran complicadas de por sí, la situación ha empeorado a raíz de los escándalos económicos de Juan Carlos I. Por todos es sabido que él y su nuera no se llevaban del todo bien, y Leticia ha aprovechado la polémica para pasar por encima de su marido, el rey Felipe VI, y dar la patada definitiva a su suegro. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación. Durante buena parte de su vida, la institución se apoyó en su figura. El poder de la realeza estaba legitimado por el papel que Juan Carlos tomó en la transición española a la democracia. Nada hacía pensar que, varios años más tarde, sería él quien pondría en jaque a la monarquía. Hace pocas semanas, se descubrieron sus chanchullos económicos y el rey Felipe VI se vio obligado a emitir un comunicado en el que renegaba públicamente de su padre. Le retiró su asignación presupuestaria y lo apartó definitivamente de la corona, todo en busca de limpiar la imagen de Casa Real. Según algunas fuentes cercanas a Palacio, fue Leticia quien presionó a su esposo para que tomara esta difícil decisión. Para Felipe no fue nada sencillo dar esta patada pública a su padre, pero la reina no veía otra forma de mantener la buena reputación de la corona. Ortiz ve a su suegro como una manzana podrida que pone en peligro todo el árbol real, y no le ha temblado el pulso a la hora de mandarlo bien lejos. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente. Juan Carlos I cuenta cómo pilló la policía a Leticia, y lo que hizo Felipe para taparlo. Uno de los episodios más controvertidos del libro de Leonardo Faccio Leticia, La reina impaciente, es el que trata sobre el presunto aborto voluntario de la esposa de Felipe VI antes de contraer matrimonio con el monarca. Un asunto del pasado de la ex de Televisión Española que, de haberse sabido antes de que se casara con el actual jefe de Estado, hubiera truncado la boda real. Y es que un aborto se castiga con la excomunión, y ello habría impedido que se llevara a cabo la unión matrimonial. Presunto aborto. Para casarse con Felipe, Leticia debió ocultar la verdad. Le pidió a su primo que hiciera desaparecer los documentos de su embarazo interrumpido. Pero algunos pensaron que la futura reina era el modelo perfecto para representar a la monarquía y a una iglesia desprestigiada, explica Faccio. Antes, David Roca Solano ya hizo referencia a este asunto en el libro Adiós Princesa. Según asegura Roca Solano, era producto de la relación que había mantenido el año anterior con David Tejero. Tuve un aborto hace un año en la clínica Dator de Madrid, habría confesado la entonces princesa. Y no son los únicos. Jaime Peñafiel también ha dado validez a esta información, aunque en su caso dijo que no se sabía de quién era el hijo. Leticia abortó antes de casarse con Felipe. La dejó embarazada. Pero no se sabe quién.
Leticia, pillada por la policía. Pero este no sería el único percance que podría haber puesto en peligro el enlace de Leticia con Felipe. Aunque en el caso que te contamos a continuación, no tiene que ver con un secreto personal, sino de la ocasión en la que la actual reina de España podría haber muerto. Al parecer, Leticia, a la que le gustaba conducir y hacerlo a gran velocidad, tuvo un accidente de tráfico en la M30 antes de casarse que le podría haber costado la vida. Ocurrió un día que llovía, a la salida del túnel que enlaza la M30 con la calle O'Donnell. Leticia se encontró de golpe con una lluvia torrencial, y entre el aguaplanil que no pudo reaccionar ante los coches que había parados en la calzada, provocó una colisión múltiple. «Está usted viva de milagro, se podría haber matado», le advirtieron los efectivos del SAMUR, según concretó Alfredo Urdasi para Vanity Fair. Después de las primeras atenciones de los asistentes sanitarios y de la policía, Leticia llamó a Felipe, que la calmó y le pidió a su padre Juan Carlos I que enviara a los efectivos de la Guardia Real a recogerla. Así lo ha contado el emérito en Petit Comité en más de una ocasión. Al final los efectivos de la Casa Real la llevaron a Torre España, donde estuvo trabajando toda la tarde, según reveló Urdasi. Esto es lo que hacían Leticia y Felipe mientras todo cambiaba. Cronología de una carta. El 5 de marzo de 2019, según el comunicado enviado hoy, Felipe VI recibió una carta que alteraría la vida cotidiana de los reyes, obligados a actuar para salvaguardar a su hija mayor, la princesa Leonor, y a la propia monarquía. Según el comunicado enviado hoy por la Casa del Rey, el 5 de marzo de 2019, Felipe VI recibió una carta en la que se le comunicaba su supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum, desde el momento en que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. La información no produjo ningún cambio en la agenda oficial del rey y tampoco en la de doña Leticia, que se encontraba esa jornada participando en el Día de las Enfermedades Raras. Sin embargo, alteró la vida cotidiana de la pareja, que se vio obligada a actuar de inmediato con el objetivo de salvaguardar a su hija mayor, la princesa Leonor, heredera al trono, y a la propia monarquía. Para empezar, pusieron en marcha a los abogados de Casa Real para comunicar al despacho de abogados que los había informado de la existencia de ese fondo de que ni su majestad ni su casa tenían conocimiento, participación o responsabilidad alguna en los presuntos hechos que mencionaba. De ese modo, se desvinculaba a los reyes actuales de las actividades por las que se investigaba al rey emérito, Juan Carlos I, a quien su hijo ha retirado su asignación, y a cuya herencia al completo ha renunciado, según se ha anunciado hoy mismo. Esa comunicación se llevó a cabo el 21 de marzo de 2019, justo antes de que los reyes de España iniciaran una visita clave para las relaciones con el Cono Sur, el viaje a Argentina que tuvo lugar del 24 al 26 de marzo, el séptimo de unos reyes españoles en más de 45 años de la reinstauración de la monarquía. La llegada a Buenos Aires fue tan accidentada como la situación que dejaban, aunque no fuera público, en su propia casa. Al llegar al aeropuerto tuvieron que quedarse en el avión a la espera de una escalerilla que les permitiera bajar a tierra con seguridad. Ya en suelo argentino, los reyes llevaron a cabo una completa agenda de actos, la presentación del Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad de Córdoba y numerosos encuentros comerciales y diplomáticos, además de las reuniones con el entonces presidente, Mauricio Macri y su esposa, Juliana Aguada, con quien se comparó en diversas ocasiones a doña Leticia. El duelo de estilo estaba servido, aunque las preocupaciones de los reyes seguramente eran de mayor calado. A la vuelta les esperaba una visita al notario. Según la nota oficial, ocurrió el 12 de abril de 2019 para dar fe de que Felipe VI había enviado una carta a su padre a fin de que, si fuera cierta su designación o la de la princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal nombramiento, manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad,
renunciando asimismo a cualquier derecho, expectativa o interés que, aun sin su consentimiento o conocimiento, pudiera corresponderles ahora o en el futuro en relación con la Fundación Lucum. El objetivo estaba claro: Felipe VI y Leticia no solo pretendían desmarcarse de cualquier actividad relacionada con dicha fundación, sino desmarcar a su hija y heredera, y por tanto el futuro de la monarquía. No se entiende de otro modo la insistencia que se percibe en el comunicado enviado a los medios de comunicación, en el que se informa, en el mismo acto notarial, y además de lo anterior, Felipe VI manifestó no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento a participar, en nombre propio o en representación de terceros, en particular de su hija.